Hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo capítulo de Almas de Tinta. Yo soy Cereza Yo soy Noche. y hoy tenemos un invitado especial. Un amigo que ya habíamos comentado en el otro video, al cual llamaremos Manzana. Preséntate, Manzana. Así es, un gusto. Yo soy Manzana, así que es un placer conocerlos y ser un gran invitado en este gran canal. Manzana pertenece a la comunidad de Stormwind, con el cual estaremos haciendo colaboración esta noche. Ahorita son la 1 de la mañana. ¿Y saben qué hora es esta? Noche, ¿sabes qué hora es esta? ¿La hora de los espantos? ¿O la hora de Tal los vez. sustos? No lo sé. Manzana, dime tú. ¿Es hora de invocar a los muertos? En efecto, Uy, es hora de hacer pactos interesante. rituales. Y bien, Ok. empecemos. ¿Quién empieza? No lo sé. Digamos. Vamos a cederle la primera palabra a nuestro gran invitado, Manzana. Adelante, Manzana. ¿Tienes algo que contar? Bueno. Así de grandes historias a grandes historias de que yo he contado sobre esto, no, la verdad. Pero, la verdad, yo pocas me han sucedido. Pero hay una muy buena que recuerdo en los años de mi familia, que llegaron a comentar acerca sobre un sucedido en la casa que vivíamos en aquellos años. Hubo una vez donde mi tía, mi hermano que todavía era ya tenía como unos 8 añitos, yo era prácticamente igual una bala. Tenía casi como 4 añitos, no estaba quieto y todo lo que tú quieras. Pero esa casa siempre la consideramos un tanto extraña, ya por los hechos de que a veces sentíamos vibras extrañas o que a veces sentíamos que hacía mucho frío, y eso que podíamos decir que ahí no, en el lugar donde vivíamos, ahí hacía mucho calor. O sea, nos sorprendíamos que a veces había veces donde sentíamos frío o que se sentía el ambiente no tan cómodo. Y en un tiempo nacería mi hermanita, pero en esos tiempos, un día cuando mi tía se quedaba ahí cuidándonos a mí y a mi hermano, e igual a mi hermanita pequeña, estábamos ahí totalmente tranquilos ahí, disfrutando mientras jugábamos, mientras mi hermanita estaba en la cuna, totalmente dormida. Cuando yo decido ir con mi hermano y pues vamos a jugar un poquito con las pistolas de agua. Salimos un momento afuera y en un momento a otro mi tía se fue a sacar uno de los vinos de mi padre para beberse un poquito con una copa, pero cuando no llegó a ver un poquito, al principio pensamos que a lo mejor había bebido un poco, lo que nos había contado que supuestamente sí habíamos visto a mi hermana, que supuestamente le había dejado en la cuna. Y le dijimos que no, supuestamente que la habíamos igual visto en la cuna y resulta que no estaba. Y en ese tiempo pensamos si a lo mejor no, si no estaba mi papá o mi hermana, digo, voy a decir mi madre, pero en eso de que en lo que lo estaban buscando y todo, por lo que me había comentado mi hermano, la había visto
a mi hermanita flotando. O sea, la había visto, o sea, levantada, o sea, de que la había visto como que se hubiera estado flotando ahí. Cuando mi hermano, de repente, los que mi tía igual que yo la estaban buscando a mi hermana, empezó a gritar acerca sobre esto. Cuando mi hermano volteó a ver a mi tía para decirle sobre eso, estaba ahí se va a decir que sí vio, pero a la vez no tanto, o sea, de que supuestamente vio como mi hermanita había descendido, o sea, como si hubiera quedado ahí en el suelo. Y es ahí donde mi tía se espantó, todo igual que mi hermano. O sea, yo en esos años yo no entendía mucho de lo que había pasado en aquel momento, pero después de eso se lo comentaron a mis padres y pues digamos que mi familia no es tanto que le guste este tipo de cosas y igual por la situación de cómo estamos viviendo allí nos terminamos yendo. Y resulta que cuando ya nos estamos yendo, resulta que unos vecinos que muy pocas veces sí hablábamos con él, pero que la verdad ahora sí que ya que nos estamos yendo nos dijo al final que en la casa que donde estábamos viviendo, o sea, donde originalmente era de mis abuelos, que al final la vendieron, resulta que en aquellos años mis abuelos la compraron bien barata, que igual en aquellos años sí era muy económica ahí la economía, pero resultaba que no la vendieron barata no por nada, sino porque en esa misma casa durante 10 años vivía una pareja donde practicaba se podría decir que el satanismo o el culto, donde llegan a comentar el mismo vecino y otros que a veces ahí había noches donde se comentaba que habían sacrificado a varias personas en esa casa o animales. Y después de eso, pues ya no quisimos saber nada más de esa casa o de ese lugar. Realmente interesante, o sea, Ok, muy interesante, muy interesante. muy interesante. No le puedo encontrar lógica a un bebé flotando. Ni yo, o sea, y hay varios videos. De hecho, yo tengo una historia con respecto a un bebé. Perdón, no es mi historia, pero a mí me le llegaron a contar una vez de que no sé si sepan que a los bebés bautizados, a los bebés no bautizados los siguen las brujas básicamente. ¿Por qué? Porque sus almas son puras. Ahora, la historia va así. Dice que esa familia no creía en bautizar y todo eso, ¿no? Porque decía que era una pérdida de tiempo. Pero su mamá de la pareja, del señor, decía, ve a bautizarlos, por favor. Él dijo, no voy a, no, o sea, se le hacía una pérdida de tiempo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que varias veces le habían puesto al bebé en la cuna y que aparecía debajo de la cuna. ¿Sí? Esa es una que van varias veces que los dejan debajo que aparecía debajo de la cuna porque no estaba bautizado. Pero llegaron a comprobar que fue una disculpa, están mis hermanos aquí, que eran duendes. ¿Por qué? Porque todos pensaron que eran brujas, pero al final eran duendes. ¿Por qué? Porque cuando la mamá estaba embarazada, la señora aparecía con nudos. Con nudos, ¿cómo se llama? En el cabello. No sé si hayan escuchado esa historia de que cuando hay duendes en tu casa,
cualquier cosa que sea largo, como pelo o algo así, aparece con nudos. ¿Por qué? Porque están marcando como territorio para poderse quedar con eso. Al final, el señor dijo, ¿sabes qué? Sí, voy a bautizar a mi bebé. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo dejaban en la cuna, ya eran varias veces que aparecía debajo de la cuna, pero hubo una vez donde apareció en la puerta, que se despistaron, nunca se dieron cuenta y estaban buscando al bebé y estaba afuera de su casa, afuera de la puerta. Y eso fue el detonante que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a bendecir al bebé por el simple hecho de que ya están pasando cosas muy extrañas y no quiero perder a mi bebé. Pues ya es muy conocido que los duendes y las brujas se roban a los niños. De hecho, es demasiado conocido. Por el mismo hecho, la luna también y los eclipses hacen daño al embarazo. Las abuelas y la gente de antes cree que es bueno tener un hilo rojo en el vientre cuando estás embarazada para evitar todo eso. Pero lastimosamente mi historia no es sobre bebés. Es algo más tranquilo. No lo sé cuál de las tres. Conociendo tu tranquilidad, ya sé por dónde vas. Exactamente. Escojan un número del 1 al 3. Del 1 al 3. 2. 3. Manzana. ¿Qué? Escogieron unas de mis favoritas. Pero Él dijo como 3, yo dije 2. Pero como tenemos un invitado especial, hagámosle caso al invitado. Ayúdame. Entonces, ahí les va. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, en el embarazo ocurrieron varias pequeñas cosas. Le movían cosas del lugar, escuchaba ruidos, cosas así de seguido. En la cocina se escuchaban galopes. Sí, de un caballo. Cuando ella se levantaba a ver, no había nada. Nada de nada. Entonces, pasaron varios sucesos hasta que un día escuchó pasos en la azotea y un sonido así de como si estuvieran tocando la puerta. Ella, por curiosa, subió. ¿Qué fue lo primero que vio? Una guajolota de 1,5 metros. Nosotros no teníamos guajolotas. Era una guajolota horrible, fea y vieja. Mi mamá la corrió y cuando la corre, la guajolota salta de la casa y se ve claramente como un destello rojo. Poco después es disparado por el lugar. Era una bola roja. ¿Qué es eso? Una bruja. Entonces, poco después que yo nací, no me bautizaron luego. No sé si les había comentado, pero yo no puedo entrar a una iglesia. Bueno, al menos no por mucho tiempo. Y él les va por qué. Desde pequeña, el otro lado me reclamó. Las brujas, los duendes,
los demonios estaban atrás de mí. A la edad de 6 años, vivía en un cuartito en la azotea con mi mamá, porque ya estábamos haciendo en el segundo piso. Entonces pues ya vivimos ahí. Ese cuartito todavía la puerta era de madera. Para atascarla necesitábamos ladrillos y así, ¿no? Mi mamá fue como a las 9 de la noche. Mi mamá bajó por un vaso de agua. Me dijo que si quería ir. Dije que no. 3 minutos después sentí algo raro. Para esto, el cuarto estaba al lado de un pequeño pasillo. Pues voy, checo, y en la sombra, para pasar el pasillo, pues la luz de la luna reflejaba todo lo que había alrededor, las plantas y todo, hasta que vi una figura demasiado grande para ser una planta, con cuernos y cola. Era noche, yo estaba sola, me asomé con cuidado. Tenía pezuñas grandes, rojas con negro. Su cuerpo era un matiz negro con rojo, una cola larga, con desvanecidos entre esos matices. Unos cuernos, todos extraordinariamente hermosos a mi parecer, crespos, afilados y negros. Los ojos parecían un abismo, pues los mirabas y te perdías en él, de tanta oscuridad que había en ellos. Su sonrisa era espeluznante, dientes afilados, lengua larga. Esa cosa me volteó a ver. Mi instinto fue correr a la habitación. Era una niña de 7 u 8 años. Me encerré. De la adrenalina levanté tabiques y los apilé junto a la puerta. Mientras escuchaban los arañazos en la puerta, los golpes constantes. Y yo le decía, no, tú no eres mi mamá. Vete de aquí, no eres mi mamá. Y los golpes cada vez se hacían más fuertes y más fuertes, sin cesar. Para mí fueron horas, pero para mi mamá fueron minutos, porque luego ella subió, tocó la puerta, dijo mi nombre. Y yo le decía que se fuera, que no era ella. Le dije que me mostrara una parte de su cuerpo, una mano, un pie. Pero lastimosamente, no era ella. Era esa cosa, fingiendo la voz de mi mamá. No lo dejé pasar. Pasó un buen rato. Mi mamá subió al fin y me mostró una de sus manos. Con mucho cuidado, abrí la puerta como pude, tan siquiera una pequeña ranura, y ella se encargó de pasar. Pero, ¿quién sabe qué habrá sido esa cosa? Para mí un demonio, o algo. No lo sé, ¿ustedes qué piensan? Ok. Ahorita que estuvieses mencionando sobre brujas, yo tengo una historia sobre eso. Básicamente a mí me quisieron llevar. Y no cualquier bruja. Mi tía. Tengo una tía que es bruja. ¿La quieren escuchar? Ok. Sí, esta historia ya le he contado en alguna otra ocasión,
pero con ustedes no. Por eso les pregunto, ¿quieren escuchar esa historia? Bueno, eso lo tomaré como un sí. Bueno, eso recalca a cuando yo tenía unos 10, 11 años. Ahorita ya tengo más edad. Y pues, quieras o no, comprendo un poco más las cosas. Bueno, esta historia, como les vuelvo a repetir, recalca cuando tenía 10, 11 años. Y yo tuve la oportunidad de visitar el pueblo de mi abuelo, que en paz descanse. Fuimos y el primer día, todo tranquilo, todo normal. Llegamos, empezamos a visitar a la familia y todo eso. Llegamos en la mañana, visitando familia, saludando y todo eso. Llega la noche, nos fuimos a hospedar a una casa de una tía. Y dijo, ustedes se quedan aquí. Y en eso yo iba con mis tías, con uno de mis tíos y mi abuelito, y obviamente yo. Pero nunca nos advirtieron de que teníamos un familiar bruja. Ya nos avisaron mucho tiempo después. Bueno, llega la noche, nos vamos a dormir. Yo no tengo cómo verificar esto, pero a mí me contaron. A mí me contaron toda esta historia desde que llegamos hasta que nos fuimos. Yo no me percaté, solamente me dijeron que en un pueblo se le debe de saludar a la gente mayor, como todo niño, saludando porque, quieras o no, en este tipo de pueblos abundan brujas. Y como niño pequeño, a toda persona que pasaba. Bueno, llega la noche y yo me quedo dormido. Mi tía me cuenta que escuchó pasos pasos en el techo, que eran techo de lámina de asbesto. Que empecé a escuchar pasos así como de guajolote. Y mi tía luego se percató de vienen por mi niño, así me dice. Pero mi tía antes de dormirnos nos dice, siempre deja unas tijeras en modo de cruz debajo de tu almohada por cualquier cosa. Bueno, dice mi tía que cuando escuchó esos pasos, ella dijo, no te lo vas a llevar. Y dice que me abrazó y que ella se quedó perdidamente dormida. Al día siguiente, nos llevamos una sorpresa porque en la pierna izquierda amaneció con un chupetón, sin mentirles, de unos 20, 15 centímetros. Y nosotros preguntando qué pasó, se pegó o qué fue lo que pasó. Y mi tía, yo no me pegué ni nada por el estilo, pero no nos querían decir cuál era la verdadera razón. Siguieron pasando los días y lo mismo nos decían, deja un espejo y deja unas tijeras en forma de cruz. Hasta que llegó un bendito día que fuimos a visitar a esa tía. Y curiosamente esa tía estaba en los rumbos finales del pueblo. Así, en lo último del pueblo. Y en cuanto llegamos, se sintió esa vibra pesada de algo no cuadra aquí en esta casa. Fuimos, todo respetuoso. Buenas tardes, buenos días, empezamos a platicar y todo el asunto. Sin mentirles, no duramos ni 20 minutos. Regresamos
con las personas con las que estábamos todos los días. Y en la noche, uno de mis tíos empezó a tatemar chile. Y nosotros ya habíamos cenado. Y mi pregunta fue de, ¿cómo que van a tatemar chile? Porque hasta ahora eran como las 10, 11 de la noche. Y yo de, ¿por qué van a tatemar chile hasta ahora si acabamos de comer? Y lo único que nos dijeron fue, es para la tía. Tal cual, y niño de 10 años no comprende esa magnitud de brujas, bolas de fuego, cosas paranormales. Pero me quedé con esa intriga de por qué tatemaban chile y por qué dicen que era para la tía. Pasaron unos días, todo normal, ya se tranquilizaron las cosas. El niño de 10 noche de 10 años diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda gente mayor, pues por miedo de que le pasara algo. El último día mi tía cuenta que volvió a pasar lo mismo, de que esta vez ya no iban por mí, iban por otro familiar. ¿Qué fue lo que pasó? Que como mucha gente se toma a broma las recomendaciones de los viejitos. Por ejemplo, como les vuelvo a repetir, de el espejo detrás de la puerta, las tijeras en forma de cruz, el vaso de agua debajo de la cama, y así. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa al despertar? Que dos de mis tías tenían igual moretones en la pierna, pero esta vez derecha. Y no eran tan grandes como el de mi tía que me protegió. Nos fuimos todo normal y todo tranquilo. ¿Cuál fue mi sorpresa después de eso? Que 2 días después de que nosotros regresáramos aquí a su casa, yo vi una bola de fuego afuera de mi casa. Nunca supe qué fue, nunca supe quién era, y fue la primera y última vez que yo vi algo de afuera de mi casa. Y a partir de ese momento se han empezado a escuchar cosas afuera en mi patio, pisadas, como si alguien estuviera caminando. Incluso a mi hermana ya le han pasado cosas de ese estilo. Pero digo, si no fuera por mi tía, quién sabe lo que me hubiera pasado en ese momento. Interesante. Muy interesante. Vaya, qué interesante. A todo esto, nuestro querido invitado Manzana, ¿tienes otra cosa paranormal que te haya sucedido? La verdad, hasta el momento no, la verdad no. Entonces dime, ¿qué opinas sobre estas historias? ¿Cómo lo ves desde tu punto psicológico y científico? Porque Por si es así, querido Noche, también deberíamos escuchar tu punto. Mira, como lo vuelvo a repetir, el Noche de 10 años no comprendía la situación. Ahorita, ya más grande, más pensante y más analítico, no sé, pero algo me dice que no fue la última vez que voy a ver esa bola de fuego. Algo me lo dice. Exactamente, de hecho sí, eso no es algo, digamos, algo normal. Cuando estamos muy infantes a esa edad, la mayoría pensamos que es algo no tan común y que a veces no analizamos cada punto que vemos ahora de lo que pensamos y de que antes no nos damos cuenta de que eso significaba o por qué realmente los adultos, que actualmente hay
hace tiempos eran nuestros padres, actuaban así de esa manera para protegernos de esa clase de cosas. ¿Pero alguna vez han escuchado sobre los pactos de duendes? Si es así, quisiera Yo saber sí he qué opinan escuchado. sobre ellos antes de contar lo siguiente. En lo particular, a mí me han tocado, bueno, o me han tocado o he visto duendes. Buena onda, son traviesos los que yo he visto. Así no me han tocado malos. Son ¿cómo se llama? Alegres, te esconden las cosas, después las encuentras tiempo después. Pero hay algunos que son peligrosos. Es que depende, porque están los duendes y los chaneques. Sí, y hablando de chaneques, no sé si, no estoy 100% seguro, pero sí han escuchado de que cuando se hizo el tren suburbano que viene de, ¿cómo se llama esta parte de la ciudad, bueno, de México? Chetumal, para acá, no pidieron permisos a ese tipo de seres y no los dejaban avanzar hasta que pidieron permiso y fue como los dejaron avanzar. Es que quieras o no, hay normas en la naturaleza. Hasta para cazar necesitas pedir permiso al señor del bosque. ¿O es que no han escuchado sobre él? No, la verdad. El señor del bosque es el señor de la naturaleza. Si vas a Tierra Santa o cualquier tipo de tierra, tienes que arrodillarte, pedir permiso. Si él te otorga el permiso, vas a sentir el aire ligero. Si no, lo vas a sentir pesado. Si no te otorga el permiso, por nada del mundo debes de cazar, porque si no lo pagarás. Una vez, Yo no había escuchado, perdón por interrumpirte, Cereza, pero yo no había escuchado del señor del bosque. Yo había escuchado a la señora del bosque. es que yo sepa es una pareja, Yo he pero escuchado el eso. señor es el que da los permisos. Porque si tengo entendido que si la señora se enoja y él otorga un permiso, el señor te avisará para que corras del lugar. El señor del Ay, bosque es una entidad que puede parecer muy amable, pero es lo contrario. Si tú intentas cazar en el bosque mientras él no tiene permiso, va a haber una sombra que te ataque y te devore. No te van a encontrar. Estarás desaparecido. ¿Por qué? Porque esas son las normas. Tienes menos de 24 horas para salir del bosque, si es que no te dan el permiso. Pero si las ignoras, avísale a la familia que no regresarás. Y si de lo contrario, él te da el permiso, puedes cazar, acampar sin ningún, ¿cómo se puede decir?, problema. Regresarás normal. Pero son normas y leyes que tienes que hacer. De lo contrario, la puedes pasar muy mal, porque te privan de los sentidos. Es una tortura lenta y silenciosa. Es algo que no puedes ver, solo sentir. Y eso es lo más perturbador, porque no te puedes proteger.
Ok. Interesante. Y sí, muy interesante. Interesante. O sea, yo no sabía de esa historia. Y eso que me gusta lo paranormal. Yo apenas estoy Cosas con los duendes también son similares. De hecho, como dices tú, se pueden hacer pacto con ellos, ¿no? Para que te cuiden y puedas tener una vida más tranquila en cierta manera. O manifestar cosas, pero aquí el problema es lo que piden a cambio. Tienes que darles de comer, cuidarlos como si fuera un niño. Y aún así te harán travesuras, pedirán muchas cosas a cambio, incluso pueden pedirte sangre. No, Cabrón. Yo sabía, como dices tú, yo sabía de que los tenías que alimentar y que darle muchos dulces porque esa es su comida favorita. Y también tenía entendido que si hacías un pacto con los duendes o con los chaneques, no sé si sean igual, pero les tienes que hacer un altarcito y en ese altar dejarles dinero, chocolates, dulces, agua, juguetes, ¿para qué? Para que no te hicieran algo. De hecho, pero los chaneques son un poquito más complicados. Ellos por naturaleza son burlescos, son juguetones, pero cuando se enojan te pueden sacar la piel, arañarte, de todo. Y eso es lo divertido de ellos, porque torturan a la gente psicológicamente y a veces físicamente. Los duendes se centran más en lo físico que en lo psicológicamente. Y es al revés con los chaneques. Es muy divertido cuando ya tratas con los dos al mismo tiempo, porque no sabes por dónde te van a tirar. Pero la experiencia vale 100% la pena, ¿eh? no lo dudo, no lo dudo. Ok. No, mira, yo con el chaneques y los duendes prefiero estar así. No es que les tenga miedo, pero ¿Te mando uno? respeto. No, así estoy bien. No, así estoy bien. Como manzana, lleno de néctar. Te confirmo. ¿Ya te casaste con esa papa casada? Yo soy una cereza libre, con libre albedrío. Yo no le tengo a nada. Cero miedo. Esa es mi frase, esa es mi frase. Mira, si hablamos de invitar gente, ya te dije a papa cruda, por favor, más decencia, más moral. ¿Qué es eso de ser una papa cruda y estar con una papa casada? ¿No es manzana? Es que si estamos hablando de papas casadas, ella es la papa cruda, porque es el amante. Ahora yo me No. Es una manzana cruda, sin néctar. Le falta el néctar del pollo. No, a ver. Manzana es el oficial. La que starta con el pollito, ese sí es el amante. La manzana es el oficial. Te voy a corregir, mi manzana toda pendeja. Respétame a mi patrón. Mira, ¿sabían que Noche es fanático de los dubalines, mi gente? ¿O de qué no? A ver, ey. Tranquila. Lástima que no te puedo silenciar. Noche es fanático de los dubalines. Hace Es que son los balines. Yo no tengo la culpa. de meterle la lengua como si fuera fresa o cómo. Final de canal, nos vemos en una próxima temporada. Bésame la Eso no pussy. es pendeja. No, pues es un velo de terror, güey. Dios. Nos vemos en el siguiente capítulo. Y gracias por estar de invitado. Chao, chao.